bendiga a cada uno de los que nos están escuchando en esta hora. Les saluda el pastor Jorge Valdovinos de la Iglesia Mesiánica Centro de Fe de aquí de la ciudad de Winston-Salem, de las Asambleas de Dios. Dios bendiga a cada hermano, hermana que nos escucha, y queremos bendecirlos con una palabra extraordinaria que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11, y lo estaremos leyendo en unos breves instantes. Quiero informarles a todos los hermanos de nuestras iglesias o misiones que tenemos, a todos los hermanos de aquí de Winston-Salem. Estamos en el 1400 de la Clementville Road en Winston-Salem, North Carolina, y una de nuestras iglesias está en la ciudad de Lexington, en la calle 13 West Side Drive, esto es en Lexington, con el pastor Jesús Maldonado. Y en la ciudad de Burlington está nuestro hermano Sabás Olmedo, está en la ciudad de Burlington, y nos puede llamar al 462-6240 para darle más información y ubicación de donde puede llegar a congregarse. Y si no tiene, pues prácticamente si no tiene donde congregarse, pues pueda llegar a una de estos lugares. Y si vive en otra ciudad y no sabe dónde congregarse, también podemos referirlo a otra de las iglesias aquí cerca del área. Y queremos invitar a cada uno de ustedes a que nos sigan escuchando todos los días viernes, todos los días lunes, de 12 a 1, y siempre estaremos trayendo una palabra poderosa, un mensaje titulado ¿Qué dice la Biblia? Y así es el nombre del programa, ¿Qué dice la Biblia?, con el objetivo de entender y saber qué es lo que dice la Biblia en base a varias cosas o situaciones que nos suceden en la vida. Y el tema de hoy es tan interesante, lo podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11, y lo vamos a leer para poder nosotros entrar en detalle a ese tema. Y queremos que usted sea parte de este programa. Nos puede llamar al 336-970-5892 aquí en cabina de radio, y aquí estaremos hablando y dialogando con usted. Usted puede llamar para dar su comentario, sus sugerencias, quiere aportar una palabra y tiene algo de parte de Dios para el pueblo santo que es la iglesia. Usted nos puede llamar aquí al 970-5892 y que sea parte de este estudio que vamos a tener. Luego, la cita bíblica está en el libro de Lucas, capítulo 15, verso 11 hasta el número 25. Y vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y se los repartió. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes, y viendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de las ciudades de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre, fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a su siervo: sacad el mejor vestido, y vestirle y ponerle un anillo en su mano, y calzarlo en sus pies, y traer el becerro gordo, y matarlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y ahora es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué tremendo es escuchar o qué tremendo es leer hoy en día cuando el Señor Jesucristo habló a sus discípulos, y hoy podemos ver que podemos nosotros tomar de los consejos, de las palabras del Maestro Jesús hacia nosotros. Y hoy nosotros podemos ver que el Señor Dios Todopoderoso tiene grandes planes para nosotros, pero siempre nosotros como seres humanos solemos a equivocarnos, porque es de humanos equivocarse. Pero
está en nosotros también en que nos podamos levantar y hacer cosas grandes para Dios. El objetivo de servir a Dios es de apartarnos día tras día de la maldad para poderle serle fiel mejor al Señor. En el verso 1, en el verso capítulo 11, dice, y dijo, un hombre tenía 2 hijos. El tema hoy se llama el perdón, que quiero hablar acerca del perdón. Pero solamente vamos a hablar de un hijo, no vamos a hablar del otro hijo. Vamos a hablar de este hijo que tenía interés, que tenía, él sabía que había parte de él y que tenía parte dentro de su hacienda, de su casa, que era parte de él y él sabía que le correspondía. Y dice la parábola, cuando habla el Señor, dice, y el menor de ellos, no fue ni siquiera el mayor, fue el menor. Dijo, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda o de la herencia que me pertenece. Y dice la Biblia en el verso capítulo 14, que en el verso 13, dice que él se los dio. Él sabía el padre que tenía que darle. Y le dio la parte de la herencia como símbolo o como agradecimiento o como por haber sido su hijo. Tenía que darle a él porque sabía que le correspondía a él. Y dice, y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, partió lejos a una provincia apartada y ahí desperdició su hacienda o su herencia, viviendo perdidamente. Quiero entrar en esto. He estado leyendo un poco y viviendo la vida de nosotros los hispanos, especialmente aquí en la ciudad de Winston-Salem, North Carolina y Estados Unidos. El 99% venimos a este país porque queremos un futuro mejor. Anhelamos que nuestros hijos, que nuestros padres tengan algo mejor, pero muchas de las veces no logramos nuestro objetivo porque nuestra mente que no tuvo, no la sabe adoptar o no la sabe mantener. Déjeme explicarle. Todos nosotros en algún momento de nuestra trayectoria en los Estados Unidos hemos tenido buenos trabajos, donde nos han pagado bien, donde hemos vivido bien, pero han pasado los años y nos hemos dado cuenta que el dinero lo hemos despilfarrado. O sea, no lo hemos sabido ahorrar, no lo hemos sabido guardar. Y han pasado los años y muchas veces como que nos lamentamos y decimos, hace tantos años yo ganaba tanto, hice 25,000, hice 35,000, hice 45,000, pero ¿en dónde están? No supimos guardar ese dinero porque simple y sencillamente no lo sabemos administrar. Hay algo muy interesante de lo que le quería comentar. El 99% de las personas que en algún dado de su vida han ganado quizá en la lotería, han ganado quizá un premio, una sorpresa de $100,000, $50,000. En un accidente tuvieron que indemnizar con una cantidad de aquellos, qué sé yo, 10,000, 30,000, $50,000. En menos de 3 meses, ese dinero ya no está, desaparece. Las personas que ganan 5 millones, $1 millón, en menos de un año ya no lo tienen. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos administrar. Se nos va el dinero de las manos. ¿Y es por qué? Porque muchas de las veces no nos hemos sentado nosotros a analizar en nuestra vida, tanto por dentro, cómo podemos nosotros ser mejores personas cada año. Y yo siempre he dicho que conforme van pasando los años, es para que uno aprenda a madurar, para que su mentalidad sea más madura, más positiva y tenga más logros en esta vida. Pero muchas de las veces no ha sido así. Entre más grande se va haciendo la persona, se va haciendo una persona más irresponsable. Pero el objetivo es esto. Este joven recibió su herencia, recibió lo que le pertenecía por derecho y se le fue dado y no supo administrar. Gastó el dinero en los placeres de la vida. Muchos de nosotros hemos pasado, como repito, en un momento de la historia. Hoy, en estos días, están a punto de enviarnos ya casi la W2 a todos los que trabajamos.
Y cuando hacemos las taxas, muchas veces no vemos ese dinero. Ya al contrario, muchos ya deben todo ese dinero. ¿Y sabe por qué? Porque no hay un balance, no hay un control en nosotros. Y muchas de las veces nosotros vemos asuntos de la Biblia y decimos, qué feo estuvo eso. Pero muchas veces a nosotros nos está pasando lo mismo también. ¿Y sabe por qué? Porque este hombre, en el verso 13 dice, y no muchos días después juntó todo lo que tenía el hijo menor. Y partió lejos a una provincia y apartándose, y ahí desperdició toda su herencia, viviendo perdidamente. La palabra perdidamente es una palabra que nos tiene que llevar a traer conciencia, porque todas las personas que viven perdidamente en el alcohol, en el vicio, en un tipo de droga, sabe que nunca va a tener dinero, porque todo lo que adquiere lo usa para uso personal, para sus vicios, para su droga. Por eso la palabra perdidamente no tiene que sonar en nuestra mente, sino que al contrario, tenemos que tener una mente positiva. Tenemos que cambiar nuestra mente para que las cosas que hagamos ahora sean positivas para nosotros. Por eso, hablar de perdidamente, nos podemos dar cuenta de esto. Muchas de las veces, aunque se nos dé un buen consejo, no lo aceptamos. Mire, usted que está en esta ciudad y me va a escuchar, yo sé que en otras ciudades es un poquito más crítico todavía. En nuestra ciudad de Winston-Salem, Lexington y alrededores, pero estoy hablando especialmente de Winston-Salem, hay una ley. Y esta ley está que si a una persona le encuentran con aliento a cerveza o lo encuentran con ciertos grados de alcohol, va a parar preso. Pero no solamente va a parar preso, sino que va inmediatamente a ser deportado para su país. La ley ya está. No es cuestión de que usted diga, yo soy muy inteligente y a mí no me van a agarrar. No, no, no. El simple hecho de que una persona esté o ande de esa forma, sabe que corre el riesgo y corre el peligro. Pero fíjense, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, a pesar de que está la ley, a muchos no les interesa, no les importa. Dicen, a mí no me va a pasar, y cuando les pasa, están encerrados en la cárcel, se lamentan como un millón de veces de haber hecho eso. ¿Por qué hay que arriesgar nuestra vida cuando ya sabemos que hay una ley? ¿Por qué la vamos a arriesgar? A esa persona se le llama una persona de mentalidad perdida. ¿Sabe por qué? Porque no sabe lo que está haciendo. Es un ignorante cuando ya hay una ley. Cuando la persona no sabe o no conoce de los peligros, hay algo diferente en él, porque él no sabe, no conoce. En otras palabras, es una persona sin información. Pero una persona que ya sabe, ya conoce, simplemente se está haciendo, él mismo se hace el ignorante y quiere hacer ignorante a los demás. Este hombre sabía que dentro de la casa de su padre lo tenía todo. No había necesidad de que él anduviera mendigando o pidiendo. Él lo tenía todo, pero en cambio él decidió salirse, corriendo el riesgo de que fuera a perder todo. Y en el verso dice, cuando todo lo hubo malgastado, porque todo lo malgastó, dice en el verso 14, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Cuando gastó todo, es cuando se le prendió la chispa. Y miró que la situación no era como él había mirado. Los amigos y las malas amistades siempre están cuando uno tiene. Usted haga una carne asada, una comida, y usted se va a dar cuenta que amigos le van a sobrar. Pero nomás no tenga nada, y ni siquiera el compadre ni la comadre se le va a acercar. ¿Sabe por qué? Porque siempre hay interés sobre interés. Ahora, este hombre perdió todo, lo malgastó, no supo administrar su dinero, no supo administrar lo que le habían dado. Y cuando le comenzó a faltar, cuando empezó a darle hambre, empezó a pensar. Dice el verso 15, y fue y se llegó a una de las ciudades de aquella tierra, y al cual le enviaron para que apacentase los cerdos. En otras palabras, le dijeron, ¿sabes qué? Pues si quieres trabajar, el único trabajo que hay aquí, tú puedes ser el hijo de un multimillonario, pero aquí vas a trabajar dándole de comer a los cerdos. Y en aquel tiempo, hermanos, en el tiempo antiguo, darle de comer comida a los cerdos era un trabajo muy sucio y muy humilde, y más que nada era muy vergonzoso, porque el cerdo siempre se ha considerado como un animal inmundo. Entonces la persona que trabajaba en eso era como algo totalmente sucio, totalmente que no podía la persona ni siquiera decir en qué trabajaba, porque era penoso. Y él, estando en esa condición, tuvo que ir a trabajar. Así que fue llevado a esos lugares,
Y en el verso 16 dice, y deseaba él comer o llenar su vientre de las algarrobas que comían los puercos, los cerdos, mas nadie le daba. Y déjenme decirle, hermanos, él deseaba comer. No dice que miraba, él deseaba comer la comida de los cerdos, pero aún nadie le daba, ni siquiera a él. Él le dijo, no, tú le vas a dar de comer, pero ni siquiera decía, si tú tienes hambre puedes agarrar ahí. No, él sí deseaba comer porque el hambre, ahora sí como decimos, lo estaba traicionando, ¿no? Entonces, eso quiere decir que de ser una persona que tenía todo, lo desperdició todo, y ahora tenía que darle de comer a estos animalitos. Y no solamente eso, no tenía ni para comer él, estaba sufriendo, estaba en una carencia terrible. Pero hay algo bien interesante en el verso 17, en el verso 18, dice así, y volviendo en sí, la palabra volver en sí es reaccionar, recapacitó, pensó inmediatamente y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Él sabía que en la casa donde estaba su padre era un hombre de posición, de que tenía terrenos, tenía bienes, y dijo, ¿cuántos de los trabajadores, de los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Porque el papá les daba de comer, el papá les proveía alimento. Y decía, ¿cuántos de ellos tienen que son trabajadores? Y yo que soy el hijo de este hombre no tengo ni para comer, y quiero comerme la comida de los cerdos, pero ni siquiera eso me dan. Él tenía una mentalidad en ese momento cabizbaja, con la moral por los suelos. Pero lo más interesante es que él volvió en sí, él pensó, reaccionó en ese momento y dijo, y volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, porque se estaba muriendo de hambre. No tenía nada. Qué interesante es saber, hermanos, que cuando nosotros no tenemos nada, sabemos que hay alguien que lo tiene todo, y eso se llama Dios. Cuando nosotros pensamos muchas de las veces, como este hombre, que hay alguien que lo tiene todo y que lo tiene mejor y que vive mejor, es porque se ha esforzado, ha trabajado, ha luchado, porque nada se logra estando sentado solamente, sino que todo se logra con esfuerzo, con trabajo. Pero este hombre sabía que había alguien que le podía ayudar todavía, que podía tener perdón de él. Y dijo en el verso 19, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mire qué interesante. Me interesan las palabras que dice. Dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Primeramente puso los cielos, primeramente puso a Dios, porque sabía que le había fallado al Supremo, al Todopoderoso. Padres de familia, hermanos y hermanas, amigos que me escuchan, cuando nosotros fallamos en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, número uno, le hemos fallado a Dios. ¿Por qué? Porque si hemos fracasado en algo, hemos peleado con nuestra cónyuge, con nuestros hijos, número uno, nos tenemos que tener en cuenta esto. Dios le dio la esposa, el esposo, los hijos, y fue Dios quien le dio ese trabajo. Dios fue quien le puso esos medios. Entonces cuando fallamos, primeramente fallamos contra Dios, porque Él fue el que nos lo dio. Y segundo, fallamos con nuestro cónyuge o nuestros hijos. Este hombre reconoció y dijo, me levantaré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué primeramente con el cielo? Porque Dios es el que mueve y es el dueño de todas las cosas y es el que nos da, pero así como nos da también nos puede quitar. ¿Sabe por qué nos puede quitar? Porque cuando nosotros no sabemos aprovechar las cosas, Dios tiene que quitárnoslas muchas veces. Ahora, en el verso 19 o 20 dice, él decía, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. O estaba pensando, y dijo, ya no soy digno, le voy a decir, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él dijo, voy a llegar con esta mentalidad. Le voy a decir, Padre, no me tomes ya como tus hijos, sino como uno de tus trabajadores, pero dame de comer, tengo hambre. Y levantándose, segundo acto, se levantó.
tomó, pensó y luego actuó. Y es lo que tenemos que hacer. No está bien que nosotros como cristianos, no está bien que nosotros como hijos de Dios, cada semana tengamos problemas con nuestra cónyuge, con nuestros hijos, con el Señor mismo, con el pastor, con los líderes, porque dijeron algo que no nos gustó, nos molestó. No es bueno que nosotros tengamos esa mentalidad infantil todavía en los caminos del Señor. No es bueno, sino que hay que pensar primeramente si nos edifica o nos ayuda o por qué se dijo. Mire, este hombre se levantó y dijo, me levantaré y voy a ir con mi padre. Y luego en el verso 21 dice, y levantándose, vino a su padre. Y como a un estadio, viendo de lejos, vio a su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y echó sobre su cuello, y le besó. El padre, mis amados hermanos, estaba esperando al hijo. Cuando mira a su hijo de lejos, el padre no dijo, ahí viene mi hijo, ahorita que venga me voy a quitar el cinto y le voy a dar una buena, pero buena para que sepa ahorrar o sepa respetarme. No, el padre tuvo misericordia. El padre nos ama. Esto representa el padre a Dios. Yo quiero decirle, hermanos, de todos nosotros, hemos empezado este 2012, pero en este 2012, ¿cuántas veces no le hemos ya fallado a Dios? Quizá ya no con los hechos, pero sí con la mente. Pero si el Señor no se pusiera a disciplinarnos a nosotros por cada acción que hemos hecho y dijera, por cada acción que te voy a dar 50 latigazos, ¿cuántos latigazos no habríamos de tener? Solamente hablando de comenzando este año. Dios no es así como nosotros. Dios nos ama y nos perdona, pero también tenemos que serle fieles al Señor. Como este muchacho pensó y dijo, no, voy a regresar donde está mi verdadera familia. Y el padre cuando lo miró, mire, corrió. El Padre Dios te está esperando, nos está esperando a nosotros que regresemos a Él. Nuestros hijos, si estamos peleados con nuestros hijos, necesitamos verlos y abrazarlos y pedirnos perdón. Nuestra cónyuge, con nuestros hijos, con nuestro pastor, nuestros líderes, hay que juntarnos y decir, mire, ¿sabe qué? Hemos cometido falta, hemos cometido un error y hay que abrazarnos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios tiene que estar en nosotros. El Señor Jesús dejó esta parábola para que entendamos que el amor del Padre, el amor que tiene Dios hacia nosotros es un amor incondicional. Mi amado hermano que me está escuchando en esta hora, dice el verso 22, y el hijo le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El verso 23 dice, mas el padre dijo a su siervo, saquen el primer vestido, el principal vestido dice aquí, y vestirle y ponerle un anillo en su mano y zapatos en sus pies. El padre no le estuvo reclamando, no le dijo, hijo, ¿dónde está toda la herencia que te di? No, 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 el padre estaba contento porque su hijo había regresado. Es necesario que nosotros, amados hermanos, practiquemos el perdón. Nosotros como hispanos no nos gusta perdonar. No nos gusta pedir perdón, porque a mí me la hicieron, a mí me la pagan. El suegro me dijo y el suegro me la va a pagar. Y en realidad eso no es así. Esto no nos lleva a nada bueno. Tenemos que practicar el perdón, porque si alguien nos enseñó el perdón fue el Señor Jesús. Estando en la cruz del Calvario, miró a los soldados, a los fariseos, a la gente, a los judíos que estaban ahí. Y él dijo todavía desde la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él mismo enseñó a perdonar y nosotros tenemos que perdonar. Si nosotros no perdonamos, dice la Biblia, que Dios no nos va a perdonar a nosotros. Usted puede decir, hermano, lo que pasa es que a usted no le han hecho lo que a mí me han hecho. No importa cuán grande le hayan hecho a usted, usted tiene que perdonar. Porque la Biblia dice que es necesario perdonar. Porque nadie puede vivir sin perdonar. Tenemos que perdonar, amados hermanos. Las situaciones en ocasiones son bien tristes y bien dramáticas. Y déjeme decirle que en ocasiones uno quisiera salir corriendo en medio de tantos problemas, pero es necesario perdonar. Hay tres cosas bien interesantes que me llaman la atención de este hombre. En el verso 17, este hombre toma la decisión de renunciar a la vida en que estaba viviendo. Este hombre toma la decisión y se da la oportunidad de llegar una vez más con su padre. Nosotros tenemos que renunciar
a ese odio, a ese rencor que tenemos dentro de nosotros con nuestros propios familiares. Tenemos que darnos la oportunidad de amar otra vez. No podemos vivir, porque déjeme decirle, amado hermano y amigo que me escucha, cuando nosotros vivimos con odio y con rencor, los que nos lastimamos somos más nosotros. Porque si la persona que viene y nos hizo daño, ¿qué es lo que usted hace inmediatamente cuando mire a esa persona? Dice, ahí viene ya fulano, ¿verdad? Otra vez, y otra vez viene así. Y cuando él habla, siente que todo tiempo le está tirando indirectas. Y en otras palabras, la persona que se vive amargando es usted, cuando la otra persona vive de lo más tranquilo. Por eso usted tiene que darse la oportunidad de perdonar. Usted tiene que saber perdonar. No me diga, como una vez me dijo un hermano, dice, lo que pasa es que nosotros no perdonamos porque nosotros así de nuestra sangre así es, no perdonamos a nadie. Sea de la sangre que sea usted, sea hasta de la sangre azul de la realeza, déjeme decir que tiene que aprender a perdonar, porque si no perdona, no puede entrar al reino de los cielos. Ese orgullo hay que sacarlo dentro de nosotros. Este hombre reaccionó, tomó una decisión y dijo, he hecho lo malo. Y toma la decisión correcta en el verso 18. Se levanta de mañana y va al Padre pidiendo perdón, arrepentido, con una condición de humilde, y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es necesario perdonar. Es necesario amarnos los unos a los otros. Eso fue uno de los mandamientos que enseñó el Señor Jesucristo. Si nosotros, mis amados hermanos, perdonamos a los que nos han hecho mal, el Señor nos va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque el Señor anhela que nosotros seamos como Él. Porque muchas veces nosotros decimos y hablamos, ¿verdad?, que somos de la iglesia perfecta, que la iglesia de nosotros es la mejor. Y cuando vemos que hay odio, rencor en nuestras iglesias, y hay chisme y pleito, y no se habla un hermano con el otro, y el pastor fulano no se habla con fulano, ¿dónde está el amor que decimos que tenemos? ¿Dónde está el perdón? Entonces no hay ese amor, no hay ese arrepentimiento. Simplemente hablamos porque, como dice un hermano, simplemente hablamos porque tenemos lengua, ¿no? Pero en realidad, mis amados hermanos, el perdón es necesario. Este hombre, el papá supo perdonar. El papá le perdonó, no le reclamó nada. Cuando nos pidan perdón, no reclamemos, simplemente escuchemos a la persona afectada o la persona que hemos afectado. Escuchemos y pidamos perdón. El perdón es muy necesario. En el verso 3, el punto número 3, verso 18, dice, él confiesa su pecado. Y dice, Padre, te he fallado a ti, le he fallado a Dios, pero te he fallado a ti también. Y el padre, mire hermano, no se agarró el cinto para golpear, para maltratar, sino que él al mirarlo de lejos fue movido a misericordia, tuvo misericordia por nosotros. Entonces, no importa la magnitud del pecado, si nos volvemos al Padre, Dios va a tener misericordia con nosotros. Déjeme decirle, mi amado hermano, muchos de nosotros nos hemos querido apartar del Señor, o muchos de nosotros que me están escuchando, quizá ya no ha asistido a la iglesia porque Dios no hizo algo contigo, porque Dios no te escuchó en una oración. Y muchas veces estamos enojados con Dios y decimos, es que Dios no me escucha. Para que Dios nos escuche y lo escuche a usted, nosotros necesitamos serle fieles a Dios. Porque tú no puedes exigir, yo no puedo exigir cuando ni siquiera yo mismo estoy seguro de mi conversión, o estoy seguro de quién soy o qué es lo que voy a hacer para Dios. Necesitamos nosotros primeramente, mis amados hermanos, tener una entrega total con el Señor, con el Maestro. Por eso, mi amado hermano, necesitamos tomar esta decisión este día de poder perdonar, de poder amar. En el verso 22 dice que Él le pone un vestido. Y el vestido, el pecado es representado a través de la trayectoria de nuestra vida y es representado todos los días. Pero el vestido, hermanos, simboliza que la sangre de Cristo nos vuelve a cubrir cuando nosotros pedimos perdón. Porque una persona con pecado no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando uno perdona y pide perdón al Señor, cuando ve que tú le has fallado, porque déjeme decirle, hermano, que nosotros a diario muchas veces le fallamos a Dios, como repito, quizá ya no con los hechos, pero sí con la mente. Entonces necesitamos volvernos al Señor, necesitamos pedirle perdón. Él le puso un anillo
El anillo representa, mis hermanos, la autoridad y el poder de aquellos tiempos. Antes no se firmaba, hoy se firma, pero antes no se firmaba. Antes con el anillo se sellaban las cartas, se sellaban los poderes. Y cuando alguien tenía un anillo es porque tenía símbolo de poder y autoridad. Y el hombre le da un anillo de autoridad a su hijo, a pesar de lo que había hecho. El Señor te da la autoridad nuevamente cuando tú pides perdón y sabes perdonar. El Señor te da un anillo de autoridad sobre las potestades, sobre los principados, los gobernadores, sobre los problemas. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque usted ha decidido perdonar. Has decidido volver a los caminos del Señor. Luego dice que le da el calzado. Le pone, dice, pónganle el mejor calzado, las sandalias de aquellos tiempos, ¿no? El Señor, una vez perdonado, mi amado hermano, cuando usted y yo perdonamos, el Señor te da el calzado del presto del Evangelio para seguir predicando. ¿Por qué? Porque una vez tú teniendo tu conciencia limpia, tu mentalidad limpia, vuelves a tener ese deseo de ir y llevar la palabra, de predicar el mensaje de salvación otra vez. Y no solamente eso, en el verso 23 dice que Él regresa el gozo, porque una vez el papá que lo mira a su hijo, en el verso 24 dice, porque mi hijo muerto ha revivido y se había perdido y es hallado ahora, y comenzó a regocijarse. ¿Por qué? Porque una vez que una persona se siente perdonada o ha perdonado, se liberta. Se siente uno libre con ese mismo gozo. Entonces cuando uno no perdona, incluso está en la iglesia y no puedes ni alabar a Dios. No puedes ni levantar las manos porque sientes que todos te miran, sientes que has cometido una falta, pero cuando tú pides perdón o perdonas, el Señor inmediatamente te libera y vas con esa libertad para alabar a Dios. Le predicas a la gente del amor de Dios. ¿Sabes por qué, mi amado hermano? Porque el Señor desea que perdonemos. Yo invito a que nos llamen al 970-5892 y que nos dé su comentario o nos diga cómo le ha parecido este estudio. Pero lo más importante es esto, hermanos: hay que perdonar, porque si perdonamos, el Señor nos va a perdonar a nosotros. Me acompaña conmigo el hermano Gabriel Bautista, y yo sé que trae palabra del Señor también para todos nosotros, hablando acerca del perdón. Bendito sea el Señor. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos, a los hermanos que nos escuchan y a los amigos que nos están escuchando en esta hora. Dios me lo bendiga. Soy su hermano en Cristo, Gabriel Bautista, de la Iglesia Mesiánica Centro de Fe. Y quiero compartir aquí mismo donde acaba de leer nuestro hermano pastor, que es el 17, dice, ¿verdad? Volviendo. Y yo quiero decirles, hermanos o amigos, ¿verdad? Si se han alejado de nuestro Dios, ¿por qué no volvemos? ¿Por qué no tenemos que reaccionar? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos que recapacitar y regresar. Como dice aquí el 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Tenemos que volvernos, hermanos, amigos que nos escuchan. También dice el 20, y levantándose él, yo le digo, hermano, amigo, levántate. Yo no sé cómo estés tú, pero yo te digo en el nombre de Cristo Jesús, levántate, levántate. Como dice aquí, él se levantó a su padre, y cuando aún estaba de lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cuántas veces hemos hecho tantas cosas que no le agradan a nuestro Dios? Y a veces nos sentimos que no somos dignos de ni siquiera buscar a Él, que ni siquiera llegar en una casa de Dios a buscar a Dios. Nos sentimos así, que le hemos fallado. Pero decía ahorita nuestro hermano pastor, hablando él, ¿verdad? Pero qué bueno es cuando nosotros pedimos perdón. En una ocasión a su hermano, a
a mi padre allá en México lo hicieron algo y yo estaba aquí en Estados Unidos. Ese tiempo yo todavía no conocía las cosas de Dios. Pero yo dije como humano, en ese rato yo dije, quisiera estar allá y no hubiera pasado eso. Los que le hicieron a mi padre esto, me hubieran conocido, ¿por qué le hicieron eso? Pero fíjense qué grande, yo dije, un día voy a regresar y voy a arreglar allá. Pero qué bueno es Dios, hermanos, antes que pasara eso, antes que yo regresara, Dios hizo muchas cosas en mí. Cuando Dios me encontró, ¿verdad? Ya no eran pensamientos como yo pensaba. Cuando llegué allá no hice nada. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo nos ha enseñado que perdonemos. Él puso el ejemplo de perdonar. Y yo dije, ¿por qué no voy a perdonar? Y nomás, cuando yo regresé ya había conocido las cosas de Dios aquí. Llegué allá, simplemente lo que hice, le oré a Dios y que Él haga lo que tiene que hacer. Amén. Dice aquí dice el 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Dice, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Cuando nosotros estábamos perdidos, como le digo, amigos, si te encuentras, sientes perdido, este es el mejor momento que le busquemos a nuestro Dios. Yo no sé qué es lo que qué es lo que has hecho o le has fallado. Como dijo ahorita el hermano pastor, le hemos fallado muchas veces, porque no somos perfectos. Le hemos fallado a los hijos, le hemos fallado a la esposa, le hemos fallado a los padres, y primeramente le hemos fallado a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no pedirle perdón? ¿Por qué no pedirle perdón? Porque Él nos va a perdonar. Él nos va a perdonar. Dice, porque si nosotros ya recapacitamos y nos levantemos y le pidamos perdón a Él, Él nos va a perdonar. Él nos va a perdonar, y es bueno perdonar. Un día yo pensé, ya conociendo las cosas de Dios, y dije, quisiera hacer algo malo, pero ya en nosotros hay algo, el Espíritu Santo, que no podemos hacer más lo que hacíamos antes. Ya no puede uno. Y muchas veces, a veces uno no quiere perdonar, pero tenemos que perdonar, porque el ejemplo ahí está que nos puso Cristo Jesús. Él perdonó nuestros pecados, y nosotros, ¿por qué no podemos perdonar? Si nosotros no perdonamos, entonces Él tampoco nos perdona a nosotros, si nosotros no perdonamos, hermanos, amigos que nos escuchan en esta hora. Dios perdona, no importa el pecado que has hecho, que le has fallado, Dios te perdona porque Él es bueno. En esta hora yo les digo que se levanten allí donde estén y que le pidan perdón, no sea a su familia, a sus hijos, a su esposa, ya primeramente a Dios. Dios te va a perdonar. Es bonito cuando perdonas, es como cuando uno le falla a la esposa, pelea, pero cuando le pides perdón, es bonito, como que si hubieras empezado de nuevo, como que es algo bonito. Así que mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, pídele perdón. Yo no sé a quién le has fallado, pídele perdón también a nuestro Dios. Y aquí con nosotros nuestro hermano pastor, Dios me lo bendiga. Alabado Dios. El perdón es muy importante, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el perdón nos liberta de varias cosas. Pero lo que queremos impactar hoy con el tema de hoy es decirles, amados hermanos, que el Señor, de la misma forma, el Señor Dios Todopoderoso, Yeshua, Yahvé, de la misma forma que nos ama a nosotros,
De esta misma forma, esta historia, esta parábola, habla del amor del Padre humano hacia un Hijo terrenal. Dios así nos ama con ese amor de misericordia, y el Señor no nos va a estar recordando toda nuestra vida lo que hemos hecho. El Señor desea amarnos con un corazón sincero. El Señor desea amarnos a cada uno de nosotros, y Él desea que cada uno de nosotros también volvamos al Padre. Por eso, mis amados hermanos que nos están escuchando, yo quiero decirles que pedir perdón muchas veces sí nos cuesta. Muchas veces el orgullo, muchas veces el no quererse humillar, porque no, a mí me la hicieron y por lo tanto a mí me la van a pagar. Y no es así, amado hermano. La única forma de que tú puedas vivir tranquilamente y estar en paz con todos es pidiendo perdón si hemos fallado. Claro, y si no has fallado, no has hecho nada indebido, pues gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque no te tienes que preocupar. Pero la historia nos lleva a esto, que tenemos que pedir perdón porque es necesario cada día hacerlo en nuestra vida y en nuestro acercamiento con Dios. Este programa se llama ¿Qué dice la Biblia? Y en base al perdón, la Biblia dice que es necesario perdonar. Amados hermanos que nos están escuchando, usted nos puede llamar al 970-5892 mientras estamos hablando acerca del perdón. También queremos comunicarle a todos los hermanos que hace un mes pasado estuvimos regalando DVDs del ex pastor de los Testigos de Jehová, y ya los DVDs ya están listos. Solamente llámenos al 462-6240 de los hermanos que se ganaron estos DVDs, para nosotros podérselos hacer llegar. Llámeme a mi celular 462-6240 y nosotros se lo vamos a hacer llegar. Así que todos los hermanos que se ganaron, y hoy queremos regalar dos más solamente. Y yo quiero que usted me llame y me diga cómo se llama el programa, cómo se llama el programa en el cual estamos nosotros y en el cual estamos saliendo todos los viernes y todos los lunes. Y usted me llama al 970-5892 y usted me llama, hermano, el programa de ustedes así se llama. Nosotros le vamos a hacer llegar un DVD del ex pastor de los Testigos de Jehová, que estuvo con nosotros en un evento y fue de gran gozo. Dios le bendiga, hermano o hermana. Cerquitas, hermanas, síganos escuchando. Está cerquitas. Dios te bendiga. ¿Qué dice la Biblia? Bendito sea el Señor. Bueno, deme su nombre, hermano. Deme su nombre. Hermana, deme su nombre. Y deme su número del teléfono, hermana. Oh, ok, muy bien. Dios te bendiga, hermana. Todos los que nos están escuchando nos pueden llamar en estos momentos, y la siguiente pregunta que vamos a hacer para la persona que quiere ganarse el DVD del ex pastor de los Testigos de Jehová, tremendo testimonio que tiene este varón, y queremos regalárselo a la persona que nos llame en estos momentos y nos diga cómo se llamó el tema de hoy, y nosotros le vamos a hacer llegar su DVD. Y nos llama al 970-5892 y dice, hermano, el tema que ustedes dieron hoy se llama así, y nosotros le vamos a hacer llegar el DVD de nuestro hermano ex testigo de Jehová. Dios te bendiga, hermano o hermana. Díganos cómo se llama el tema de hoy. Aleluya. ¿Cuál es su nombre, hermano? Ricardo Luna. ¿Y cuál es su número de teléfono, varón? Bendiciones. Dios te bendiga, hermano. Dios bendiga a cada uno de los que nos están escuchando en estos momentos. Y estamos contentos. ¿Ahí nos llama alguien más, hermano? No. Queremos decirles, amados hermanos, que el programa que tenemos semana tras semana, 2 veces por semana, el propósito es de traer varios temas que nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios sin preámbulos, ¿verdad? O sea, sin darle tanta vuelta al asunto. El lunes que viene, que vamos a estar que vamos a estar en el aire, queremos decirles, amados hermanos, que el tema se llama ¿cuál es el verdadero bautismo? Porque hemos entendido, hemos escuchado en la Biblia que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, 19, dice, aleluya. Dios te bendiga, hermano o hermana. ¿Cuál es su comentario?
Amén. Muchas gracias, hermana. Dios te bendiga, hermana. Muchas gracias por esa palabra. La siguiente semana, mis amados hermanos, vamos a tener un estudio el día lunes, para que nos escuchen, acerca de cuál es el verdadero bautismo. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 19, 28, siempre me confundo. Dice la Biblia: por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el libro de los Hechos, dice la Biblia que el apóstol Pedro y los apóstoles que estaban ahí le dicen a la gente: por tanto, cada uno de ustedes bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis poder. La pregunta es, si el Señor Jesucristo nos mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el apóstol Pedro bautiza en el nombre de Jesús, ¿quién se equivocó? ¿Cuál es la verdadera historia de eso? Y a causa de eso, y a causa de esa situación, hoy está la iglesia trinitaria y está la iglesia unicista, que es de uno, y la iglesia trinitaria, que son de tres. Pero el día lunes vamos a aclarar eso en base a la palabra de Dios. Y a mí me interesa, mis amados hermanos, que usted llame y comente, porque muchas veces nos hemos encontrado con ese tipo de asuntos. Y me gusta mucho, mi amado hermano, a mí leer la palabra, porque uno encuentra ciertas cosas que están escondidas ahí y a uno lo llevan a niveles diferentes. Pero muchas de las veces como que necesitamos base bíblica, versos de la Biblia que nos ayuden. Por eso, mis amados hermanos, queremos invitarlos el próximo lunes de 12 a 1 para que nos escuchen nuestro programa ¿Cuál es el verdadero bautismo? ¿En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o en el nombre de Jesús? Son temas muy interesantes porque nos van a llevar a una claridad. Y, como recuerden, el programa se llama ¿Qué dice la Biblia? No nos basamos a qué dice el presbítero, qué dice el Papa, qué dice el apóstol, el profeta, porque hoy tantos nombres que se han dado, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué dicen nuestros grandes líderes? No, aquí no hablamos de los líderes, aquí hablamos qué dice la Biblia. Y por eso este programa nos ayuda. Vamos a traer temas como ¿qué es el Espíritu Santo? Hemos escuchado que el Espíritu Santo dicen que es la fuerza activa. No, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Jesucristo es Dios? ¿Jesucristo es el verdadero Dios? ¿O Jesucristo es el Hijo de Dios? Todos estos asuntos o todos estos temas que vamos a estar trayendo, los vamos a estar trayendo los días lunes y los días viernes en el programa ¿Qué dice la Biblia? Por eso, mi amado hermano, nosotros le invitamos a que nos escuche todos los lunes y los días viernes, y usted va a salir de muchas dudas y le va a interesar esto, porque el propósito de nosotros es enseñar a la gente. Estuvimos hablando de los 10 mandamientos y estuvimos hablando acerca de los diezmos, estuvimos hablando acerca de dónde debe caer la verdadera semilla y muchos temas más que tenemos aquí apuntados en lista, que una noche el Señor me los dio y tengo por lo menos material como para 7 meses, mi amado hermano, y sobre eso estoy trabajando. Y yo quiero que usted sea parte de esta bendición. Ahora, hay temas que usted nos está escuchando ahorita, dice, wow, me interesó lo que el pastor habló. Usted nos puede encontrar por YouTube. Simplemente ponga Iglesia Centro de Fe y ahí va a ver los programas que estábamos sacando aquí por la radio. Y ahí lo va a encontrar y usted va a podernos escuchar. Usted puede bajar el DVD si usted lo quiere hacer así. Pero, mi amado hermano, el propósito de esto es enseñar, porque el trabajo de nosotros es enseñar. Jesucristo dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Enseñando. ¿Cómo usted va a aprender? Enseñando. ¿Cómo va a entender la palabra de Dios? Enseñando. Y todo basado en la palabra del Señor. Por eso no nos dirigimos a ningún pastor aquí, a ningún líder, a ningún apóstol, a ningún presbítero, a ningún papa o a una papaya, sino que ¿a qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que habla la palabra de Dios acerca de eso? No lo que nos dijeron o lo que escuchamos. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué nosotros no bautizamos a los niños? Porque la Biblia nunca ha dicho que hay que bautizar a los niños. ¿Qué dice la Biblia en base de eso? Escuchen nuestros programas todos los lunes y los días viernes en el programa ¿Qué dice la Biblia? Así que, mis amados hermanos, vuelvo a repetir, todos los hermanos que se ganaron el DVD de hace como 3 semanas atrás del ex pastor de los Testigos de Jehová, yo quiero que usted me llame a mi celular a 462-6240 para hacérselo llegar. Y por ciertos asuntos no habíamos estado pudiendo duplicar eso, pero ahorita ya están casi como saliendo como el pan caliente. Así que llámenos al 462-6240 mi celular y yo le voy a hacer llegar su DVD. Y queremos decirle, amados hermanos, que estamos orando por todos ustedes
Y ustedes siempre ni siquiera me conocen, porque estamos orando por todos los hispanos de nuestra ciudad, alrededores y de todo el mundo y de nuestro país. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque todo el mundo, porque por todo el mundo Dios dio su vida. Estamos también aquí con el hermano Gabriel. Nuestro hermano Gabriel pues se va a despedir, al igual que yo, pero recordándole, amado hermano, que estamos con ustedes. Dios te bendiga, hermano, hermana. ¿Cuál es su comentario? Que cayó la línea. Bueno, se despide de ustedes el pastor Jorge Valdovinos de la Iglesia Mesiánica Centro de Fe, y una de nuestras iglesias está en la ciudad de Lexington con el pastor Jesús Maldonado en la calle 13 de la West Side Drive en Lexington. Usted le puede marcar a él al 926-5120 para más información y cómo llegar al templo. Si usted vive en la ciudad de Burlington y no tiene dónde congregarse, o simplemente quiere visitar las reuniones que tenemos allá, usted puede llamar a nuestro hermano misionero Sabás Olmedo al 695-2917. Y si aún, hermano, déjeme decirle esto, si aún usted es un hermano que anda brincando de iglesia en iglesia, lléguese a una de nuestras iglesias, porque ahí le vamos a amarrar los pies, le vamos a hacer que se detenga, deje de andar brincando de iglesia en iglesia. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque es necesario quedarse en una sola iglesia. Ahí le vamos a amarrar los pies a los chapulines. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Se despide el pastor Jorge Valdovinos de la Iglesia Mesiánica Centro de Fe. Baruch atah Adonai Elohim Emelech Olam. Bendito eres, Señor Dios del universo. Y se despide con nosotros su hermano Gabriel Bautista. Dios me bendiga, hermano. Que el Señor esté con ustedes. Shalom Adonai.